Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones que tienen como meta enseñar acerca de la persona del Espíritu Santo. Y le pido al Señor que todos y cada uno de nosotros seamos sensibles a su voz para que podamos escuchar lo que Él tiene que decirnos acerca de la persona del Espíritu Santo, de quién es, qué hace en nosotros, cómo lo hace en nosotros, por qué lo hace en nosotros. No será un tiempo corto, estaremos al menos 7 semanas hablando acerca de esto, porque es importante que conozcamos como iglesia quién es el que está ahora con nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Hijo pidió al Padre y el Padre envió cuando el Hijo ascendió a los cielos. ¿Quién eres? La imagen puede llegar a hacernos sentir de que es un largo paseo en el que vamos solos, en el que estamos sin ayuda. La imagen nos puede llegar a hacer pensar que caminamos también solos, y cuando nosotros somos hijos de Dios necesitamos entender quién es la persona del Espíritu Santo, quién es que hace en nosotros y por qué lo hace en nosotros. Y le pido al Señor que me dé mucha sabiduría para poder compartir con vosotros acerca de estas cosas que son tan fáciles de hablar, pero tan difíciles de comprender. Una vez, queriendo conocer un poco más acerca del Espíritu Santo, le pregunté a un pastor, y ¿saben qué? Cuando le preguntaba, él me daba, ¿sabes qué tipo de respuesta? Me daba la callada por respuesta. Cuando yo le preguntaba acerca del Espíritu Santo, él no me contestaba. Y ¿saben qué? Eso me enfadaba. Y me enfadaba mucho. ¿Y saben por qué? Porque yo quería conocer. Y él sabía bien que podía hablarme muchas cosas acerca del Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo tenemos que conocerle personalmente. Evidentemente aquellas no respuestas despertaron en mí la necesidad de conocer todavía más. Te voy a hacer una pregunta que se me ocurría mientras estaba adorando ahí. Estaba adorando al Señor y estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué estas personas que están hoy aquí vienen hoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que tú estás aquí hoy? No me lo respondas, porque si no tardaríamos aquí toda la mañana. Pero, ¿te has preguntado a ti mismo cuál es la razón por la que estás aquí hoy? Más allá de la costumbre de decir, bueno, el domingo por la mañana toca ir a la celebración, toca ir con la iglesia a adorar al Señor. ¿Te has preguntado para qué estás aquí hoy? ¿Te has preguntado a lo largo de esta semana quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Qué es lo que tú le puedes ofrecer? Fíjate que es una pregunta interesante, porque si no tienes una respuesta para eso, yo siempre me pregunto entonces, ¿qué tienes que escuchar de mí? ¿Qué tengo yo que contarte? Si posiblemente soy más pecador que tú. Pero quiero contarte cuál es mi experiencia acerca de conocer al Espíritu Santo. En el año 2003, en el verano que estaba a punto de comenzar, en ese año del 2003, todavía había lluvias tardías. Algunos dicen, mira, el tiempo que estamos todavía está lloviendo. ¿No has oído ese refrán que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo? Pues va a seguir lloviendo y la próxima semana más. Gracias, Señor, por la lluvia. Diste gracias al Señor por la lluvia, te quejaste por ella. Porque te mojó la ropa que estaba ya seca, porque estabas caminando por la calle y te empapaste. ¿Cuál fue la razón? Sin lluvia no florecen las flores, sin lluvia no podemos beber agua, sin lluvia no podemos ver los ríos correr, sin lluvia no nos podemos duchar, sin lluvia, sin agua. Pues en aquel verano que iba a comenzar del año 2003, cuando todavía caían algunas lluvias, Mabel y yo nos dirigíamos a visitar una iglesia en Valencia para considerarla como una posibilidad como ministerio pastoral. Íbamos ya con nuestros 4 hijos en el coche, y en aquel tiempo, arriesgados nosotros, íbamos con nuestra Renault Spes, con los 4 niños en el coche más nosotros 2, así que ya te puedes imaginar cómo íbamos. En aquel tiempo uno se arriesgaba a cualquier cosa. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños? Los que son de mi edad se acordarán, cuando éramos niños íbamos en la parte de atrás del coche sin el cinturón, ¿sí? Y además jugando, saltando y corriendo, no porque no se podía, pero jugando y saltando sí. Nuestros 4 hijos iban con nosotros, y en el silencio del viaje, en el que los niños van durmiendo,
le hice una pregunta a mi esposa. Y dije, Mabel, ¿qué piensas acerca de la llenura del Espíritu Santo? Entonces, la respuesta de Mabel fue que ella había estado pensando también sobre eso en las últimas semanas y que era un pensamiento recurrente, es decir, repetido. Entonces, la pregunta contenía muchas más cosas que las que se pueden recoger en una simple frase, en realidad. Y nuestra conversación durante el trayecto giró en torno a quién es el Espíritu Santo, cómo es y qué hace. Y ese viaje estuvo lleno de experiencias espirituales que añadieron todavía más preguntas que respuestas. Porque sucedieron muchas cosas en el ambiente espiritual en el cual nosotros no teníamos una contestación más que nosotros nos mirábamos y nos asombrábamos y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está diciéndonos el Señor? De ese modo nos sumergimos en querer conocer, experimentar y vivir más intensamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Queríamos estar llenos de la presencia de Dios y lo mejor de todo es que Él despertó esa inquietud en los dos a la vez. Podía haber surgido en uno de los dos primero, pero lo curioso es que esa inquietud por querer conocer más al Espíritu Santo y saber quién era, fue despertada en los dos. También es verdad que mucha de nuestra vida espiritual siempre la hacemos juntos. Es decir, vamos a las celebraciones juntos, a los cultos juntos, escuchamos predicaciones juntos, oramos juntos. Entonces, muchas de las cosas que Dios quiere manifestar en nuestras vidas las hacemos juntos. Así que tal vez conocemos quién es el Espíritu Santo y lo que hace, pero aún no hemos visto todo lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer. Muchos de nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, porque hemos oído, teorizamos, conocemos. Pero ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Hay muchas cosas que Él quiere hacer en nosotros. Y nuestra búsqueda de Dios, y eso fue interesante porque en un momento determinado, queriendo buscar lo que hacía el Espíritu Santo y lo que podía hacer en mí, el Señor me habla y me dice, Samuel, búscame a mí más que buscar lo que puedo hacer o cómo lo puedo hacer. Entonces, Mabel y yo en nuestra búsqueda desembocó en un fuego y una pasión por Dios y su obra como jamás lo habíamos experimentado, como jamás lo habíamos buscado. Vivimos entonces el gozo de la salvación, comprendimos los misterios de las Escrituras, testificamos de Cristo, nos apasionamos por la gente y por la gente sin Dios. Empezamos a tener un alto entendimiento de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y empezamos a descubrir la obediencia y la fe como no lo habíamos visto antes. Compartir las experiencias espirituales no es fácil, porque son las experiencias personales y espirituales de una persona, que no son traspolables, es la palabra, porque no son trasladables a la vida del otro. Así que hacía más de 15 años que nos habíamos convertido, estudiábamos en el seminario, teníamos amor por Dios, teníamos mucha teoría acerca de la Biblia y vivíamos la palabra y éramos temerosos de Dios y seguimos siéndolo. Teníamos también un ministerio pastoral que consolidar y que empezar y que llevar adelante, y también teníamos que conocer al Espíritu Santo. Y sabemos que en el momento que recibimos a Jesucristo, ya lo sabemos, ya lo sé, como cuando recibimos a Jesús, cuando le aceptamos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y entonces entendemos lo que significa el perdón, porque Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, sí. Y sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿es eso todo lo que debemos saber? ¿Es eso todo lo que debemos conocer del Espíritu Santo? Dios quiere que sepamos sobre el Espíritu Santo y quiere que nos llenemos de Él. Él siempre ha estado con nosotros, siempre. Desde el momento que le hemos recibido, le hemos aceptado. Pero hay una cosa que tenemos que hacer, mejor dicho, que tenemos que dejar, y es dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y es ahí cuando empieza una nueva comprensión de quién es el Espíritu Santo
qué hace, qué quiere que hagamos. Así que no penséis que ponemos un lema para el año sin tener una intención en ello. ¿Cuál es el lema de la iglesia este año? Ya lo sabéis. Sed llenos o llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Ponemos un lema porque sí o porque hay una necesidad de comprensión? En realidad nos gustaría que los que empezasteis la fe hace unos días, y cuando digo unos días digo de manera analógica, no, sino como ejemplo. Es decir, tú empezaste tu fe hace una semana, un mes, un año, 3, pero los que lleváis también o llevamos muchos años en el Señor, siguiendo al Señor, caminando en sus pasos, a nosotros nos gustaría que podamos conocer juntos, entender y aceptar a la persona y obra del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir esto. Que podamos, cada uno de nosotros, conocer, entender y aceptar. Porque puedes conocerle, puedes entenderle, pero no puedes aceptar lo que Dios quiere hacer por su Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces le decimos al Espíritu Santo que no haga lo que Él dice que quiere hacer, porque nosotros no le creemos, porque nosotros no aceptamos eso, porque nuestra comprensión no entiende esa situación, porque a veces nosotros decimos, bueno, es que mejor lo sigo haciendo así o prefiero hacerlo así. Cuando una vida dice eso, no está bajo el control del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace Dios en nuestras vidas por su Espíritu Santo es ayudarnos a ir a nuevas comprensiones y a nuevos lugares donde Él quiere poner su presencia y donde Él nos quiere bendecir. Así que podamos conocer, entender y aceptar a la persona y obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto? Pues porque lamentablemente en muchos lugares se habla del Espíritu Santo, en muchas iglesias se habla del Espíritu Santo, muchos conocen del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede intervenir porque los hombres y las mujeres que dicen que aman a Dios y al Espíritu Santo no le dejan. Tenemos muchas cosas, muchos conceptos, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo dentro de nosotros empiece a fluir y empiece a obrar y empiece a hacer su obra. Y déjenme decirlo, inconscientemente, muchos de vosotros, de todos nosotros, estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra y no nos estamos dando ni cuenta. Hace unas semanas atrás os decía, dejad ver al Señor en vuestras vidas, al igual que la veis en la vida de otros. Porque vemos en la vida de otros al Señor obrando y vidas que están siendo transformadas y cambiadas, y eso nos da gozo. Me da gozo ver una vida que se acerca más al Señor, que prescinde de ciertas cosas del mundo o de su vida personal, de esas cosas que le gustan, porque Dios empieza a ser alguien importante en su vida y empieza a dejarse guiar, gobernar por el Señor. Y esa es la meta a la cual tenemos que llegar. Te invito a abrir tu Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 14. ¿Lo tenéis? Dice la palabra del Señor. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos conocer
al Espíritu Santo. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Y fíjate que este pasaje nos da algunas cosas interesantes para poder pensar y hablar sobre ellas. Fíjate que cuando sucedió eso en nuestras vidas, en la de Mabel y la mía, y cuando empezamos a ver lo que el Espíritu Santo hacía en nosotros, podríamos decir esa frase que muchos han dicho y muchos siguen diciendo: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Y cuando tú haces ese comentario, estás reflejando no el análisis de un teólogo, lo que estás mostrando es una respuesta espontánea frente a una experiencia que cambia la vida y conlleva la visión de una reacción a primera vista, es decir, una respuesta a la fe. Entonces, tan simple como suena dicha declaración, tenemos que examinarla un poco, porque dices tú: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Ese ahora se refiere al tiempo presente. En este momento, en ese instante, hemos comprendido algo nuevo. El ahora se halla en serio contraste con lo que sucedía antes. Antes no le conocíamos, ahora le conocemos. ¿Os acordáis de alguien que dijo una frase muy parecida a esta, pero no mencionó al Espíritu Santo sino a Dios? ¿Os acordáis de Job, que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Y entonces, ese ahora llama la atención hacia algo nuevo que no estaba presente antes. El Espíritu Santo, descubierto por nosotros, entendido por nosotros y aceptado por nosotros, hace cosas que nosotros ahora podemos ver. En el pasado podíamos haber oído hablar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es mencionado, y si hablamos del Espíritu Santo, y la fórmula trinitaria que se usa para el bautismo, en la cena del Señor y en tantas ocasiones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso se oye frecuentemente. Sin embargo, en la iglesia, las palabras Espíritu Santo, esas dos palabras unidas que se mencionan ahí, están referidas simplemente a una parte a veces vaga, noticias, cosas, algo que pertenece a nuestras tradiciones, a nuestro vocabulario. La palabra se indica, dice: ahora sé quién es el Espíritu Santo, indica un amanecer de reconocimiento. Es decir, ahora sé, tengo conocimiento, ahora se abre el entendimiento, es como surge una nueva conciencia que previamente había estado de alguna manera nublada. Y entonces, ese ahora sé declara que hay un nuevo conocimiento. De nuevo, esta no era la primera vez en que nosotros hablamos, oímos acerca del Espíritu Santo, pero ahora ya no solamente familiarizados, sino sabiendo quién es. Esa declaración es la enseñanza apostólica relacionada con la conciencia espiritual que acabamos de leer en 1 Corintios. La necesidad de entender todas las cosas que vienen de Dios y entenderlas porque Él nos da conocimiento. Fíjate que este pasaje que hemos leído es tan crucial para nuestra comprensión del Espíritu Santo, que Pablo habla aquí de una clase de discernimiento espiritual que no es natural para nosotros. Es más, en esta misma carta de Corintios, él dice a los corintios, creo que en el capítulo 3, dice: porque no fui a vosotros con excelencia de palabras, sino con poder de Dios y del Espíritu Santo. Por eso, hablamos estas cosas y uno podría decir: soy un ser natural que intenta comprender. No podemos comprender a Dios como seres naturales. Tenemos que comprender lo que es Dios, lo que hace Dios desde la espiritualidad. Desde haberle conocido y haber aceptado lo que somos y reconocer la sustitución que Él hizo por nosotros a pesar de nuestro pecado, porque nos correspondía a nosotros. Así que Pablo usa aquí esa clase de discernimiento que nosotros necesitamos. Necesitamos entender, y no lo vamos a hacer por nuestros conceptos o por nuestra razón, sino porque el Espíritu Santo se revela a nosotros, a nuestras vidas. Es decir, es nuestro lado humano caído que carecemos de la capacidad para reconocer las cosas que son de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite conocer quién es Dios. Por eso hay tanta gente que le niega. Por eso hay tanta gente que cuestiona su palabra. Por eso hay tanta gente que cuestiona la vida de fe y al cristianismo. No es por otra cosa, sino por la pura
naturaleza pecaminosa que no comprende quién es Dios. Y Pablo declara muy claramente aquí, dice muy claramente aquí, que el hombre natural no las puede entender. Cuando nosotros tratamos desde nuestra naturaleza de entender quién es Dios, entonces es cuando nosotros nos estampamos contra la pared y decimos, bueno, es que estoy en el mismo lugar. Necesitamos comprender algo más de parte de nuestro Dios. Lo que nos capacita para tener discernimiento espiritual es la obra de regeneración y renacimiento espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó el día que nos convertimos al Señor, porque hemos entendido que somos pecadores, porque nos convirtió, y ahí comienza un caminar con el Espíritu Santo. En ese mismo instante el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en ese mismo instante el Espíritu Santo quiere empezar a trabajar en nosotros para acercarnos más al Padre. El Espíritu Santo es quien nos revela al Hijo, y el Espíritu Santo también es quien nos revela lo que el Padre ha hecho. Empezamos a caminar con el Espíritu Santo y empezamos a entender quién es Él y lo que hace en nosotros. Así que, ahora sé quién es el Espíritu Santo, es la frase que Pablo dice, y es la que le invita a los que están a su alrededor a que reconozcan quién es el Espíritu Santo. Y es significativo cuando decimos eso, ahora sé. ¿Qué pasa? ¿Que antes no lo sabíamos? Sí que lo sabíamos, pero se despertó en nosotros una inquietud por querer saber, por entender, por seguir. Y eso implica también, iglesia, ser sensibles a su voz, a lo que Él quiere decirnos, a cómo quiere actuar en nosotros y a dónde quiere llevarnos. A veces oramos y oramos sin saber todas las cosas y necesitamos orar bajo la dirección del Espíritu de Dios, conectándonos con el Padre. La Biblia no revela al Espíritu Santo, y esto es interesante, como un eso, es decir, como una fuerza, un poder, una cosa abstracta. En el título de la predicación podría haber puesto, en vez de quién eres, qué eres o qué es eso. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Y la personalidad incluye inteligencia, voluntad, individualidad. Y una persona actúa con intencionalidad, sabe qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y el Espíritu Santo sabe qué es lo que quiere hacer. Muchos han dicho y muchos dicen, en otros contextos religiosos, hablan del Espíritu Santo como una fuerza. Cuidado, el Espíritu Santo es una persona. Y además de eso, ninguna fuerza abstracta puede jamás tener una intención. Una fuerza no puede tener una intención. Vale, si yo cogiera ahora este altavoz y lo levanto y lo tiro, va a ejercer una fuerza contra el suelo. Yo no soy físico, así que estoy hablando lo que entiendo. O sea, es decir, lo que vosotros me entendéis. Pero no veréis al altavoz levantarse por sí solo, ni ejercer una fuerza después contra el suelo, porque no tiene intención. El Espíritu Santo es una persona y tiene intención. Sabe lo que hace, lo que quiere hacer, y sabe dónde se dirige y cómo se dirige. Así que la Biblia usa pronombres personales para el Espíritu Santo, y cuando hablamos de personas usamos palabras tales como yo, tú, él, ella, y empleamos términos que definen un género para cosas tales como cosas que podemos tocar, por ejemplo un barco, un automóvil, un coche. Pero normalmente esto se hace de manera claramente reconocible, y la personificación es además una herramienta útil para las expresiones poéticas. Pero cuando leemos las Escrituras, se utilizan pronombres personales para el Espíritu Santo, y lo hacen en pasajes que no son poéticos, sino que son narrativos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, ministraban ellos al Señor y ayunaban, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esas palabras de apartadme y son atribuidas no a Dios, sino al Espíritu Santo. Y notamos bien que en ese texto el Espíritu Santo habla y da instrucciones. ¿A quién se la da? A su iglesia, a su pueblo. Y entonces en otro pasaje, en Juan capítulo 15, 26, dice que cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir.
¿Qué nos revela el Espíritu Santo? Todo lo que tiene que ver con la Trinidad, con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas. Somos llamados como iglesia, los que tenemos el Espíritu Santo, somos llamados a tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y la Biblia nos llama a creer en el Espíritu Santo. Y somos bautizados en su nombre, así como en el nombre del Padre y también del Hijo. Y el Espíritu es aquel a quien oramos, porque intercede por nosotros. Los creyentes no deben dirigir sus oraciones a cosas además que puedan controlar o que puedan dominar, porque eso entonces sería idolatría. Solo debemos dirigirnos a Dios, quien es personal, a Él. La bendición apostólica en el Nuevo Testamento incluye la referencia al compañerismo, a la comunión, e incluye también a esa comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. 2 Corintios 13:14. El Nuevo Testamento nos exhorta a no pecar contra el Espíritu Santo. Fijaros que el único pecado que no puede ser perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Ofenderíamos a una cosa impersonal que es abstracta y que no tiene vida? ¿Pero podemos ofender al Espíritu Santo? Sí. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesucristo y testifica acerca de Él que es el Señor, que es Dios. Y cuando el Espíritu Santo se revela a una vida para dar a conocer estas cosas, si esa vida le rechaza, está condenado. Y si tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, sabes que tu pecado te lleva a condenación. Estar separado de Dios por la eternidad. Pero la iglesia sabe que el Espíritu está en nosotros para poder dirigirnos hacia el Padre. Necesitamos relacionarnos con Dios y no pecar contra Él. El Espíritu Santo lleva a cabo tareas en nosotros. Él se relaciona con nosotros como persona y nos hace a nosotros estar en su presencia, en la presencia de Dios. Él tiene una actividad que quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos enseña, nos conforta, nos guía, nos anima. Y todas estas actividades pueden ser llevadas a cabo por una sola persona, Dios mismo, el Espíritu Santo. La manera en que el Espíritu Santo nos guía, nos conforta, nos enseña es una manera personal. Y mientras Él lleva a cabo estas tareas, la Biblia describe su actividad implicando inteligencia, voluntad, sensaciones, poder. El Espíritu Santo escudriña, selecciona, revela y amonesta. Todo lo hace para acercarnos cada vez más al Padre. El Espíritu Santo puede ser amado, adorado, obedecido, ofendido, afligido, y es alguien contra quien se puede pecar, entonces es una persona. ¿Es la persona del Espíritu Santo una persona diferente o distinta a la misma persona de Dios? Pues afirmamos que no. Así que estas preguntas nos plantean el problema referido a cómo debemos pensar nosotros en cuanto a Dios. Y la fe clásica de la iglesia es que el Espíritu Santo no es solamente una persona, y esto tenemos que afirmarlo en nuestras convicciones. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia revela entonces que el Espíritu Santo es una persona, no una cosa, lo llamamos Él en lugar de eso, y al mismo tiempo la Biblia revela también que el Espíritu Santo es Dios. Antes de que podamos ver al Espíritu Santo como Dios, también tenemos que ver a Jesucristo como Dios. Y de eso ya me encargué durante muchos meses hablando en el Evangelio de Marcos acerca de quién es Jesús. Ya sabemos que Él es Dios. Ya sabemos que Él es el Señor. Pero la Biblia presenta claramente al Espíritu Santo teniendo los atributos de Dios. Así que Él es Dios mismo. Todo lo que Dios puede hacer, también el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso ahora tenemos al Consolador en nosotros, en nuestras vidas. El Padre está en el trono,
Y Jesucristo a la diestra, intercediendo por nosotros. ¿Y quién está viviendo en nosotros? ¿Quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Él es. Y el apóstol aquí en este pasaje nos muestra que Dios habla por el Espíritu y nos habla a nosotros. Si el Espíritu Santo no fuera Dios mismo, ¿cómo podríamos ser llamados templos del Espíritu Santo? ¿Cómo podríamos ser llamados templos de Dios si el Espíritu Santo no es Dios? Él vive en nosotros. El Espíritu Santo tiene otras cualidades, es omnisciente, lo sabe todo. El Espíritu Santo también lo escudriña todo, conoce todas las profundidades de Dios. ¿Quién es Dios? Versículos 10 y 11 que acabamos de leer. También el Espíritu Santo es omnipresente. El salmista pregunta en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está en todo lugar. El Espíritu Santo está en todas partes. Y los ángeles incluso no pueden estar en todas partes. Ni siquiera el enemigo, Satanás, Dios le reprenda, puede estar en todas partes. Porque está limitado. Pero si el Espíritu Santo puede estar en todas partes porque Él es Dios. Puede vivir en ti, vivir en mí, puede vivir en un hermano en la fe como nosotros que ha creído en Jesucristo y que vive en Alemania. Es Dios. Y mientras nosotros hablamos estas cosas, tenemos que también hacernos la pregunta de, ¿conozco verdaderamente al Espíritu Santo y le estoy dejando que gobierne mi vida? ¿Estoy dejando que Él haga la obra que tiene que hacer en mí? Así que hoy tenemos que respondernos esta pregunta. Nos tenemos que responder la pregunta de si conozco al Espíritu Santo, si sé quién es, si sé lo que hace y si estoy dispuesto a que gobierne mi vida. Y me gustaría, iglesia, que cada uno de nosotros no solamente conociera teóricamente, sino que conociera desde la experiencia también quién es el Espíritu Santo. La Biblia claramente nos habla del Espíritu Santo como Dios, persona, es Dios. Y tan pronto como hacemos esta afirmación, estamos reconociendo quién es y lo que hace. El conocimiento al que Pablo ahí se refiere tiene que ver con las cosas que nosotros hasta ahora no hemos entendido. Y es fácil no entender si no te acercas. ¿Conoce alguien el código de circulación antes de estudiarlo? Pero aprobando la parte teórica, ¿ya sería una persona un conductor? ¿No necesita un conductor cuando aprende a conducir también tener la parte práctica? ¿Sí o no? Pues nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo es exactamente igual. Le conocemos, sabemos la teoría y estoy seguro que la hemos aprobado con nota. Y al que no le conoce o no sabe quién es, pues a través del discipulado, por cierto, apúntate, le damos a conocer. Pero hay una cosa que también tienes que dejar hacer, y es que el Espíritu Santo empiece a obrar en ti, a gobernarte y a conocerle más íntimamente. Por lo tanto, la pregunta para ti es muy clara hoy. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te gobierne? Aparte de saber quién es, ¿sabes también qué es lo que quiere hacer en ti y a través de ti? No le limites por lo que tú crees que puede hacer, déjale que obre. Tal y como te conté antes, descubrimos una nueva manera de servir al Señor y de ver al Señor cuando entendimos quién era el Espíritu Santo y lo que podía hacer en nosotros y a través de nosotros. Y me gustaría también que como iglesia no nos encajonáramos en que, bueno, es que a mí me enseñaron así, es que yo aprendí así. Porque la característica de un discípulo de Dios es dejarse enseñar.
Déjate enseñar por Dios mismo. Ni siquiera por mí o por los que están en la escuela de discipulado enseñando. No, 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 no. Déjate enseñar por Dios mismo. Y la mejor manera de enseñarte, dejarte enseñar por Dios es acercándote cada vez más a Él. Hazle la misma pregunta que un día le hice yo y que tantos otros le hicieron. Señor, ¿quién eres? Espíritu Santo, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿En qué áreas de mi vida quieres gobernar? ¿Dónde no te estoy dejando que lo hagas? ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás y te dispones para el Señor y le dices al Señor, Espíritu Santo, ¿quién eres? Espíritu Santo, yo quiero conocerte.